Capítulo 12. Los riesgos profesionales. En los capítulos anteriores hablé de los riesgos de varios casos quirúrgicos en los que trabajé, pero he tenido que pasar por otras situaciones en mi profesión, en las que debí decidir asuntos difíciles. También allí usé el análisis de riesgos. Recordarás que me arriesgué a ignorar el consejo de mi consejero de primer año, que me había sugerido dejar de estudiar medicina para buscar algo con menos exigencias. Bien, cuando decidí especializarme en neurocirugía mientras cursaba mi tercer año, también corrí un riesgo. Por un lado, no hubo quien me animara demasiado en esa dirección. No sé si fue causa o efecto, pero obviamente la neurocirugía no era un campo elegido por muchos estudiantes de mi raza o condición económica. En efecto, existían hasta entonces solo 8 neurocirujanos negros en la historia. Tuve que sopesar los riesgos de invertir tanto tiempo y esfuerzo preparándome para un campo que tal vez me presentara desafíos peculiares. Aunque todavía no había llegado a mi fórmula de análisis de riesgos, consideré algunas cuestiones que me ayudaron a evaluar los pro y los contra. Después de una larga serie de éxitos académicos, ¿querría arriesgarme a pasar una vergüenza si fracasaba en mi intento por graduarme en una especialidad considerada por muchos como la más exigente? ¿Qué tan difícil sería ganarme la confianza y aceptación de la comunidad médica y los potenciales pacientes? Veía muchas incertidumbres que podían presentar problemas. En cuanto a los aspectos positivos, podría haber grandes beneficios. Con su compleja anatomía e ilimitado potencial, el cerebro humano me fascinaba como ninguna otra cosa que hubiera estudiado en la universidad. No imaginaba nada mejor que trabajar como neurocirujano. Es difícil asignarle un valor a la concreción de las más altas aspiraciones que pueda uno tener. Mejorar la vida de otros, dándoles no solo longevidad sino optimizando su calidad de vida, es algo que no tiene precio. Esas cosas por cierto justificaban que corriera un riesgo importante. También tenía que considerar otro beneficio, que, al elegir este camino, podría ser modelo para otros. Esa podría ser la mejor razón, y la más atractiva, para arriesgarme a tomar la decisión que tantos otros encontraban inconveniente. Es obvio que mis valores también tuvieron mucha influencia en mi decisión. El factor del tiempo, o el cuándo, tuvo su rol. Si hubiera habido riesgos más grandes que los que acabo de mencionar, como si por ejemplo hubiera vivido 30 años antes y en el sur, ese riesgo podría haber pesado mucho más que los beneficios y tal vez, habría elegido entonces otro camino profesional. En el capítulo 8 hablé de la época en que, en los inicios de mi carrera, los límites presupuestarios de la medicina académica me empujaban a considerar oportunidades más lucrativas en el ejercicio privado, pero las consideraciones económicas no fueron los únicos factores, ni los últimos, que me obligaron a sopesar los riesgos de quedarme en el Johns Hopkins. Como miembro menor del cuerpo de profesores, mi carrera era bastante inusual. A causa de los casos notables en los que tuve el privilegio de participar, como las hemisferectomías y luego la separación de los siameses Binder, mi nombre se había hecho muy conocido no solo en los Estados Unidos sino en el mundo. Mi creciente reputación dentro de mi profesión dio lugar a mayor número de casos referidos, todos de gran complejidad, por lo que con gusto acepté esos desafíos. Sin embargo, el renombre que acompañó a todo eso fue una consecuencia totalmente inesperada. La cobertura de los medios y todas las entrevistas fueron una novedad al principio y decidí disfrutar de la experiencia mientras durara. En el frenesí de las notas periodísticas que siguieron al caso Binder, le aseguré a Candy que, todo eso al fin acabará y volveremos a vivir con normalidad. ¿Acaso por la combinación de mis logros profesionales y mi historia como niño criado en extrema pobreza, mucha gente evidentemente pensaba que era yo un caso de interés humano por derecho propio? Muchos de los relatos de la historia médica de los gemelos iban acompañados o seguidos de artículos sobre mi biografía. No pasó mucho tiempo antes de que me inundaran con llamados, pidiendo, por favor, venga y hable para ayudar a nuestra causa, o, cuente su historia e inspire a los jóvenes con los que trabajamos. Como uno de los motivos primarios para elegir el rumbo de mi carrera había sido el deseo de ser un modelo para alentar a los jóvenes en situación desfavorable como había sido la mía, con gusto acepté las invitaciones para hablar en escuelas, iglesias y otras organizaciones del país. Pero cuanto más hablaba, más invitaciones recibía. Las respuestas de los jóvenes eran gratificantes. Muchos estudiantes de escuela secundaria, e incluso de la universidad,
me escribían para contarme que, al haber hablado de las lecciones aprendidas sobre la presión de los compañeros, la importancia de leer y estudiar, las dificultades que había vencido, les servía de inspiración para esforzarse e ir en pos de sus propios sueños. Me sentí muy pequeño cuando vi que podía causar impacto solo con contar cómo había sido mi propia experiencia. ¿Cómo podría rechazar esas oportunidades de hablar y tal vez aportar algo importante a las vidas de tantos jóvenes? Pero todos esos compromisos requerían de mi tiempo, mi energía, de que viajara, además de que mi carrera académica como médico también sumaba innumerables exigencias. Los pacientes y las muchas cirugías eran solo la punta del iceberg profesional. Para sobrevivir en un entorno académico, y para poder avanzar y triunfar por supuesto, también tenía que estudiar, investigar, participar en organizaciones nacionales y publicar artículos en revistas especializadas. Durante un tiempo logré equilibrar ese duelo de exigencias que presentaba mi vida pública y profesional, pero pronto vi que mi vida privada se veía invadida por esos requerimientos. Mis amigos y colegas me advertían que, si no abandonaba los intereses externos, en referencia a mis compromisos como disertante, jamás tendría esperanzas de avanzar en el escalafón académico para ser profesor titular. Sentía que ya no podía seguir con la presión de tantas exigencias en diversos sentidos, pero ¿cómo decidir qué hacer? Para tomar una decisión tan compleja e importante tenía que evaluar un amplio rango de intereses en puja, con los riesgos correspondientes a cada uno. Podía convencerme, claro, de que mis valores exigían que hiciera de mi familia la prioridad por sobre mi carrera o mis compromisos como disertante, pero eso no me ayudaba a saber cómo equilibrar las oportunidades profesionales como médico y disertante. No quería arriesgar la oportunidad de avanzar y tener éxito en la carrera que ahora me daba esta posición de figura pública que estaba disfrutando, sabiendo que creía que Dios me había llevado a ello como medio para poder ayudar a otros y que, por ello, ese esfuerzo merecía de mi esmero. Reconocía que había en esto un riesgo para mí, para mi carrera, mi éxito y mi vocación si no llegaba a lograr mi punto máximo de logros académicos como profesor titular. Pero también tendría que pagar un precio muy alto si les daba la espalda a los muchos jóvenes de este país y del exterior que jamás llegaran a alcanzar su potencial por falta de esa gota de inspiración, ese pequeño ejemplo que podía representar mi persona al mostrarles el camino. Al sopesar esos riesgos a la luz de mis creencias y valores vi que mis obligaciones hacia los demás tenían que ser más grandes que las que tenía conmigo mismo. Por eso decidí que no me preocuparía demasiado por mi éxito académico o por lograr un puesto como profesor titular. Pero, aunque intentaba no pensar en mí mismo, todavía sentía la obligación hacia los pacientes a quienes podía ofrecer ayuda médica que significaba por lo general la diferencia entre la vida y la muerte, y estaba consciente de la obligación hacia las multitudes a quienes podía ayudar al darles aliento y rumbo con mis conferencias y discursos. ¿Realmente eran caminos tan divergentes los que se presentaban con estas oportunidades en conflicto? ¿Tenían que ser mutuamente excluyentes las dos opciones? No estaba tan seguro. Quería creer que en muchos puntos se superponían, pero no veía dónde. Como creía que la provisión y la guía de Dios me habían traído hasta ese punto, le pedí que abriera las puertas por las que quisiera que pasase y que me diera sabiduría en cuanto a cómo proceder. Creo que lo hizo. Una de las cosas que me mostró fue que podía usar todo ese tiempo de viajes y traslados de mis conferencias para mayor provecho. En los aviones, aeropuertos y habitaciones de hotel, lejos de las presiones e interrupciones diarias, podía mantenerme al día con la literatura, con los protocolos de investigación, con los borradores de artículos que podía escribir y con la revisión del trabajo de mis colaboradores. Con planificación y un poco de creatividad podía llevar a Candy, a uno o más de nuestros hijos, a mi madre y a veces a toda la familia Carson a lugares muy interesantes que tal vez no habríamos conocido de otro modo. Y con nuevos objetivos combinados en mente, decidí que no abandonaría mis compromisos como disertante. Estaré por siempre agradecido de haber decidido correr ese riesgo. Porque al aprovechar al máximo mi tiempo en los viajes, y con la ayuda de personas que llegaron a mi vida como resultado de ello, encontré que era posible hablar 2 veces a la semana como promedio y aún así seguir avanzando en mi carrera médica. Durante la mayor parte de mi profesión, he realizado un promedio de 450 cirugías de cerebro cada año. Los neurocirujanos en el ejercicio privado suelen promediar unas 150, mientras cumplía con la investigación y las publicaciones requeridas,
con la suficiente regularidad como para al fin ser nombrado profesor titular en 4 disciplinas: neurocirugía, oncología, pediatría y cirugía plástica. Irónicamente, uno de los resultados imprevistos de mi decisión de hablar ante el público juvenil fue que mi visibilidad pública en cierto momento compensó todo sacrificio económico causado por mi decisión de seguir trabajando como académico. Los requerimientos de conferencias y discursos hicieron que recurriera a una organización de planificadores para disertantes, que me ayudó a administrar, establecer prioridades y maximizar mis apariciones en público. Empecé a escribir libros y hasta encontré que muchas corporaciones me buscaban para que integrara sus juntas directivas. En total, mis actividades extracurriculares crecían en términos económicos y mi situación era mejor de lo que podría haber esperado si hubiera elegido el ejercicio privado. Sin embargo, la confirmación suprema de que había tomado la decisión adecuada al combinar los dos caminos profesionales, se ve representada por las más de 100.000 cartas que he recibido de personas de Norteamérica y el resto del mundo. Todas las semanas, casi todos los días, hay jóvenes que me escriben diciendo que su vida cambió al oír mi historia, al leer alguno de mis libros o al ver una entrevista en televisión o en una revista, que les hizo ver que ellos también tienen un cerebro y con ello, la capacidad de definir sus propias vidas. Si ese es el único legado que dejo, estaré muy feliz y todos los riesgos habrán valido la pena. Jamás habría podido mantener mi carrera como médico en el Johns Hopkins, ni haber dado tantas conferencias y discursos si no hubiera corrido otro gran riesgo al iniciar mi carrera. En ese momento, tenía tantos casos que pasaba prácticamente todas las noches en el hospital, tratando con los problemas de los pacientes. Si no estaba en el quirófano, estaba de guardia las 24 horas los 7 días de la semana, para consultas sobre cualquiera de los pacientes pediátricos neuroquirúrgicos del Johns Hopkins. Pronto vi que si seguía a ese ritmo me agotaría. Debido a eso empecé a pensar en cómo repartir el peso de mis responsabilidades, por lo que me atrajo la idea de contratar a un médico asistente. Claro que eso implicaba un precio, pero nuestro programa de neurocirugía pediátrica producía ingresos suficientes. Esto era antes de que las compañías de seguros decidieran que utilizarían Medicare y Medicaid como base para los pagos, y yo tenía fondos disponibles con los que pude contratar a una excelente asistente, Carol James, que me ha acompañado durante toda mi carrera. Carol pronto se ganó la confianza de mis pacientes, demostrando ser invalorable. Así que nuestro programa se amplió y contraté a otro asistente, y luego a otro más hasta formar el equipo de 4 con quienes trabajo hoy. Con eso tengo la posibilidad de ver y tratar a más pacientes, algo que el hospital no dejó de notar. Al fin la administración empezó a prever en el presupuesto del hospital los pagos a los asistentes, con lo que ya no tenía que sacar el dinero de mi presupuesto clínico particular, que se encogía cada vez más porque las compañías de seguro comenzaron a decidir cuándo y cómo pagar, de manera relativamente arbitraria. Hubo luego otros colegas que también contrataron asistentes a medida que todos iban viendo lo valiosos que podían ser. Desde que se instauró el límite semanal de 80 horas de trabajo para los residentes, nuestros asistentes han tenido mucha más participación en la distribución de casos de pacientes en las consultas. No sé qué haría sin mis ayudantes, aunque hubo un tiempo en que temía tener que arreglármela sin ellos. Fue tal vez uno de los riesgos profesionales más grandes que haya tenido que enfrentar. En efecto, mi desaliento fue tal que consideré muy en serio abandonar la medicina por completo. En los últimos años de la década de 1990 la mayoría de las compañías de seguros de salud estaban reduciendo sus niveles de reintegros del porcentaje de honorarios del cirujano que cubren para sus clientes, al punto que yo ya no tenía dinero para pagarles a quienes trabajaban para mí. De 5 empleados a tiempo completo pasé a tener 3, y el ánimo de todos decayó terriblemente. En el consultorio había fricciones porque los que quedaban tenían que trabajar mucho más para poder cumplir con todo. Tendrás que tomar en cuenta que mi equipo siempre ha estado sobrecargado, con 12 o más horas de trabajo al día, por lo que no podía pedirles más, aunque lo hacían sin que se lo pidiera. Con más y más casos para menos médicos, vi que sería cuestión de tiempo enfrentar la imposibilidad de mantener la calidad de la atención que estaba acostumbrado a brindar. Ese era un riesgo sencillamente inaceptable. No importa cuántos análisis de riesgo hiciera, no podía ver ningún resultado que, lo mejor, en este dilema. Lo había hecho todo, o por lo menos todo lo que se me podía ocurrir. El resto no dependía de mí.
Fue en ese momento que pensé que sería preferible abandonar la medicina antes que brindar menor calidad en la atención a los pacientes. Pero antes de tomar esa decisión busqué sabiduría. Hablé con algunos presidentes de compañías importantes y con personas en posiciones de liderazgo y responsabilidad en todo el país, además de contactar a amigos y conocidos de la Academia de Logros, de la Sociedad Gerastion Alger y de otros lugares. Era gente a la que había conocido a lo largo de los años, pero al escucharlos noté que siempre surgía una misma sugerencia, que dejara de tratar con las compañías de seguros o Medicare y aceptara únicamente a los pacientes que pudieran pagar de sus bolsillos. No puedo decir que la idea me pareciera descabellada. Podría usar todos mis talentos y mi tiempo para atender a los pacientes sin tener que lidiar más con la caprichosa y omnipotente industria de los seguros que había tomado el control de la atención de la salud de los estadounidenses. Sin embargo, no pensé que pudiera hacer lo que me sugerían por una razón. Jamás olvidaré que, durante mi infancia, mi salud estuvo casi siempre atendida por médicos que de una forma u otra dependían del sistema de coberturas. Sería hipócrita si rechazaba a los pacientes que estaban en la misma situación en la que estuve yo. Pero de algún modo, todos esos consejos me hicieron pensar. Y parte de lo que más me ayudó provino de George Lucas, el productor y director de Hollywood, quien me alentó muchísimo. Me escuchó mientras yo describía mi dilema y hasta dijo que con gusto haría lo que pudiera por ayudarme con lo del dinero. Apreciaba eso, pero no era lo que estaba buscando. Tampoco me había acercado a él esperando un consejo específico sobre la atención de la salud en el país, porque él no sabía mucho del tema. Pero como es un tipo inmensamente creativo supuse que sabría algo acerca de riesgos profesionales y sueños, y esperaba que su sabiduría me fuera de utilidad. Y así fue. Su consejo más pertinente tenía que ver con la importancia de utilizar los talentos que uno tiene, sin permitir que las interferencias menores le distraigan de su misión en la vida. Ese consejo, en sí mismo fue un desafío, me levantó el ánimo enormemente y me hizo dejar de pensar tanto en abandonar para empezar a preguntarme qué podía hacer para poder seguir ejerciendo la medicina. Volví a estudiar el dilema desde todos los ángulos que se me ocurrieron. Sabía dónde estaba el problema, el reintegro por los honorarios del cirujano era siempre insuficiente. También sabía quién era el mayor culpable, la mayoría de mis pacientes tenía el seguro Blue Cross/Blue Shield, porque BC/BS es la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos y como es tan grande puede establecer los honorarios médicos como se le ocurra. El nivel varía muchísimo de estado en estado, de modo que los médicos de Alabama tienen más beneficios que los de Maryland. Por ejemplo, BC/BS reintegra el 80% de los honorarios del cirujano en Alabama, mientras que, en Maryland, solo cubre el 28% de mis honorarios. Y para empeorar las cosas Blue Cross ha decidido que no importa de dónde vengan los pacientes y al Johns Hopkins llegan de todas partes, la compañía tenía derecho a reembolsar solo el honorario válido en Maryland, que es el más bajo. Es decir que BC/BS de Alabama me pagaría en el Johns Hopkins de Baltimore solo un tercio de lo que me ofrecerían por realizar la misma cirugía en Birmingham. Hice varios cálculos y concluí que como teníamos tantos pacientes con cobertura de BC/BS, el cambio en esta política podría resolver la crisis económica de mi división en lo inmediato. Entonces llamé al director de Blue Cross de Maryland para ver qué se podía hacer. Después de decirme que no podía ayudarme, hablé con gente de la oficina nacional de la compañía para explicarles las circunstancias y expresarles mi deseo de seguir participando como proveedor de BC/BS, y para preguntarles si se podía hacer algún ajuste en esa política. Vi enseguida que no tenían motivación alguna, por ello, no deseaban considerar siquiera la posibilidad de una modificación. Entonces tomé la difícil y riesgosa decisión de no participar más con Blue Cross. No participar significaba que ya no estaría en las listas de médicos aprobados por Blue Cross/Blue Shield. Los pacientes de BC/BS que llegaran a mi consultorio y necesitaran una operación tendrían que afrontar el gasto de mis honorarios por adelantado, y de su propio bolsillo. Sabía que esa decisión presentaba un riesgo importante, pero ya había evaluado ese riesgo con un análisis de lo mejor y lo peor que podía pasar. ¿Qué era lo mejor que podría pasar si dejaba de participar y me negaba a trabajar con Blue Cross/Blue Shield? Lo mejor que podía pasar sería que cobraría lo suficiente en honorarios como para mantener al equipo que tenía, y hasta contratar a los asistentes que me faltaban,
con lo que podríamos brindar un mejor nivel de atención a todos los pacientes. Y lo peor que podía pasar si no trabajaba más con ellos era que más y más pacientes decidirían que no podían darse el lujo de acudir a mí hasta tanto la cantidad de casos se redujera al punto de que ya no valiera la pena sostener al equipo, y eso me incluía, claro está. Antes de llegar a ese punto tendría que tomar una decisión difícil, o soportar la vergüenza de volver con BC/BS, agachando la cabeza y con la cola entre las patas, pidiendo que volvieran a incluirme en sus listas, o abandonar la medicina. Lo mejor que podía pasar si no me arriesgaba a abandonar a BC/BS era que de alguna manera podría seguir arreglándomelas con menos gente en el equipo y ofreciendo el mínimo nivel aceptable de calidad en la atención. Aún así, sería muy frustrante y desagradable. La otra opción remotamente viable era que si no dejaba a BC/BS tendría que despedir a más asistentes, con lo cual se reduciría en mucho la cantidad de pacientes que podríamos atender. Con ello, tendríamos que empezar a decirle a la gente, lo siento, no podemos ayudar a su hijo o hija. Y lo peor que podría pasar si no hacía nada era que tendría que despedir a mis ayudantes y no podría hacer aquello que sentía que Dios me había llamado a hacer. Después de sopesar el riesgo decidí borrarme de las listas de BC/BS, y sucedió algo interesante, un fenómeno. Mis pacientes con BC/BS tenían que pagar en efectivo y de su bolsillo, pero cuando entregaban la factura a su empresa, la compañía les reembolsaba más de lo que BC/BS me había estado devolviendo a mí. Supongo que vieron que tenían que hacerlo con tal de apaciguar los ánimos y mantener su clientela, mientras que ante la compañía de seguros la situación para mí no tenía opciones. La mayoría de los médicos tienen tantos pacientes de Blue Cross/Blue Shield que la compañía puede dictar términos arbitrariamente suponiendo que no nos negaremos a atender a sus clientes sencillamente porque no se nos pague bien. Como se les reembolsaba bastante pronto y el nivel era razonable, la mayoría de los pacientes de BC/BS siguieron llegando a mi consultorio y yo intentaba ayudar, con un descuento automático del 20% a todos los pacientes de Blue Cross, con el fin de que su responsabilidad personal fuera menor y no tuviera que darles la espalda a los que yo sabía que no podrían pagar la diferencia entre mis honorarios y lo que BC/BS les reembolsaría. Para auxiliar a los que realmente no podían pagar, ayudé a crear una organización sin fines de lucro llamada Angels of the OR, a Ángeles del Quirófano, de lo que hablaré más adelante. Cuando dejé de trabajar con Blue Cross en 2001 no estaba seguro de lo que pasaría. Pero funcionó bien, para los pacientes y para mí. Pronto los ingresos llegaron al nivel que me permitió volver a tener un equipo completo. Seguimos tan ocupados como siempre y podemos brindar la misma atención de calidad a todos nuestros pacientes, independientemente de su situación económica. Esos riesgos profesionales con los que he lidiado a lo largo de los años, en ciertos aspectos son características de mi profesión. Como trabajo todos los días abriendo cabezas de niños para operar sus cerebros, estoy muy consciente de que mis decisiones y acciones tienen consecuencias importantes para ellos y sus familias, durante el resto de sus vidas. Esos temas difíciles en la industria de la atención de la salud en nuestros días presentan desafíos especiales a todos los proveedores médicos. Pero no soy solamente cirujano. También soy profesor y enseñar siempre es un riesgo porque uno nunca sabe cómo responderá cada alumno. Es riesgoso para el instructor que le enseña a un piloto cómo volar un jet, porque en algún momento tendrá que entregarle el control. Mucho más fácil es hacer las cosas uno mismo. Es más rápido, crea menos estrés, pero si todos hiciéramos eso, nadie aprendería jamás a hacer las cosas. Y cuando el maestro muriera, con él se irían sus conocimientos. Así que, en algún punto siempre hay que correr un riesgo. Si lo haces bien, lo reducirás. El buen maestro observa el aprendizaje y progreso de su estudiante y sabe cuándo puede depositar en él su confianza. Algunos aprenden rápido. Recuerdo a un residente en particular, que lo absorbía todo como si fuera una esponja. Para cuando llegó al final de su primer año de residencia, podía hacer lo que hacían los residentes en jefe. Yo pensaba que tenía la capacidad técnica para convertirse tal vez en el mejor neurocirujano del mundo. Por desdicha, tuvo un accidente y se ahogó mientras nadaba. Cuando uno trabaja con seres humanos, o cuando les enseña, nunca sabe qué va a suceder. Eso también es un riesgo con el que hay que convivir, no importa qué cosa estés enseñando.
Mi éxito como cirujano y profesor de medicina en el Johns Hopkins me ha valido muchas invitaciones para ocupar puestos en juntas de directorios de compañías nacionales. Actualmente, sirvo en 2 juntas directivas, la de la Kellogg Company y la de Costeo Wholesale Corporation. Con todos los problemas y mala publicidad en torno a los manejos económicos de Enron, WorldCom, Tyco y otras grandes compañías en los últimos años, he tenido que sopesar los riesgos que implica ocupar un lugar en una junta corporativa. Hablo del riesgo a pasar vergüenza y también del riesgo económico. Pero al participar en esas juntas, he conocido a algunas personas extraordinarias y, además, he aprendido mucho sobre finanzas, estructura corporativa y administración de recursos humanos. Esa información me sirve en mi profesión, y me permite mejorar las 2 organizaciones de caridad que he fundado. Cuanto más interactúo con colegas en estas juntas corporativas, y con personas de diferentes áreas, tanto más noto que en toda carrera hay desafíos específicos. No creo haber hablado con una sola persona exitosa en cualquier profesión que no haya tenido que enfrentar y vencer tremendos riesgos. Me gustaría mencionar 2 ejemplos, en un breve resumen. Se me ocurre primero George Lucas, cuyo padre había planificado que se uniera al negocio de bienes raíces de la familia. Pero ese no era el sueño de George. Él estudió cine y quería hacer carrera como productor y director. Su creatividad jamás estuvo en duda, pero de las ideas no sale el dinero para pagar la renta. Vivió por un tiempo como el típico artista pobre, preguntándose de dónde saldría su próximo almuerzo, hasta que finalmente se tragó su orgullo y le pidió dinero prestado a su padre. El hombre le adelantó el dinero que necesitaba, pero era claro que creía que llegaría el momento en que George volvería para trabajar en el negocio familiar. Después de convertir una película que había hecho como estudiante, ganando premios, en su primera película de cine, conocida como THX 1138, surgió una oferta bastante lucrativa para hacer otra. La paga le quitaría presión, y el ofrecimiento era tentador. Pero esa película tampoco era lo que George soñaba. Le habían llegado comentarios poco favorables sobre un manuscrito en el que trabajaba en ese momento, pero creía en la idea y quería dedicar todas sus energías a ese proyecto. Así que siguió insistiendo hasta que finalmente reunió los fondos necesarios para producir esa película, y con bajo presupuesto, American Graffiti lo llevó a la fama. Tomó el dinero que ganó con esa película, vendió su casa e invirtió todo lo que tenía en una idea todavía más loca. La Guerra de las Galaxias no solo cambió su vida, sino que produjo una revolución en la industria cinematográfica. Desde el principio George Lucas soñó con ser un productor cinematográfico independiente, para hacer películas a su manera, sin abogados, inversores ni ejecutivos que le dijeran qué hacer y qué no. Así que, como siguió corriendo el riesgo de invertir sus ganancias de una película en la siguiente, construyó un legado y un imperio comercial que hoy vale miles de millones de dólares. No titubea cuando afirma que para él el éxito jamás tuvo que ver con el dinero. Siempre se trató de la libertad para ir tras su sueño y su pasión. Le ha costado en términos económicos y de creatividad, pero si no hubiera corrido esos riesgos, si hubiera tomado un camino más fácil como el de hacer lo que querían los demás o lo que quería su padre, duda que hubiera podido ser feliz. Y ese era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. No puedo pensar en la gente exitosa que he conocido con el correr de los años sin hablar del ya fallecido A.G. Gaston. Almorcé con él hace unos años en el Instituto Tuskegee, cuando tenía 95 años. Sabía algo de su fascinante historia, así que fui directo y le pregunté. Señor Gaston, ¿cómo pudo un hombre de color como usted convertirse en multimillonario, viviendo en Birmingham, Alabama, en la década de 1940? Fue sencillo, respondió. Solo mantuve los ojos abiertos, miré a mi alrededor y me pregunté, ¿qué es lo que necesita la gente? Y entonces, lo que fuera, lo hacía. Vio que muchas de las personas de color y de edad avanzada en ese momento se preocupaban por si sus familiares podrían costear el gasto de un lindo funeral cuando ellos murieran. No importaba si esa preocupación era válida o no. Importaba cómo se sentía la gente. Así que A.G. Gaston comenzó a ir de puerta en puerta, diciendo que, si la persona le pagaba 25 centavos cada semana, él les garantizaría un funeral de $600 cuando murieran, tanto si vivían hasta cumplir los 100 años como si morían a la semana siguiente.
Siempre y cuando cumplieran con el pago semanal de 25 centavos como seguro de funeral, él les garantizaría un lindo servicio cuando llegara el momento. Muchos aceptaron el ofrecimiento del señor Gaston, por lo que él usó ese ingreso semanal de dinero para construir su propia compañía de seguros. Poco después fundó un banco y luego diversificó el negocio a la hotelería y otras propiedades, mientras levantaba un imperio que a fin de cuentas usó para brindar importante apoyo económico al movimiento por los derechos civiles en la década de 1960. A.G. Gaston sabía bastante del tema de los riesgos. Supo identificar su visión en términos literales e imaginarios, como ingrediente clave para llegar al éxito. Solo mantuve los ojos abiertos. Al hablar con personas como George Lucas y A.G. Gaston, llego a la conclusión de que el factor único y determinante del nivel de éxito que alcanza cualquier persona en cualquier carrera es el modo en que lidia con los riesgos que dicha carrera presenta. Piensa por un minuto en esas personas que han tenido la mayor influencia y el más grande impacto en la historia. Considera sus acciones. Su carácter. Casi todo lo que les hacía especiales tenía que ver con los riesgos. La creatividad exige que corramos riesgos. También la exploración y la innovación. Quienquiera que haya pensado fuera de lo convencional se ha arriesgado. El liderazgo implica riesgos. Y ante estos hace falta coraje. La inversión tiene que ver con el riesgo y la toma de decisiones también suele significar algún nivel de riesgo. Piensa en Colón, navegando hacia lo desconocido. En los que fundaron la nación de los Estados Unidos y firmaron la Declaración de Independencia. En Lincoln, con su proclamación de emancipación. En los hermanos Wright y en Kitty Hawk. Piensa en Eisenhower el día de y en John Kennedy durante la crisis de los misiles cubanos. Piensa en Rosa Parks en aquel autobús. La grandeza en cualquier emprendimiento por lo general se mide en términos del riesgo al que se enfrenta la persona. Ante el riesgo, se gana la condición de héroe, por lo que el éxito se define según los riesgos que se corran y se venzan. No importa cuál sea la profesión, siempre hay riesgos. Tenemos que usar nuestros cerebros para decidir cuáles son aceptables y cómo enfrentarlos. Un buen punto de partida siempre será el análisis de lo mejor y lo peor que puede suceder. En todo caso, no creo que la medida más importante de una persona sea su carrera. Porque la verdadera grandeza no tiene que ver tanto con lo que uno hace, como con lo que es la persona, y eso implica que los riesgos personales a los que nos enfrentamos día a día tal vez sean mayores que los profesionales.